Dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de Cristo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En esta porción de la palabra podemos ver a Pablo, le está escribiendo una carta a los romanos. La enseñanza dice, ¿verdad? El título de la enseñanza es: los creyentes deben confiar y tener presente siempre el sacrificio de Cristo para una vida nueva, libre de la esclavitud del pecado. Ese es el título. Entonces Pablo le escribe a los creyentes que se encontraban en Roma. En esta carta Pablo dirige su discurso a los creyentes que se encontraban en Roma aproximadamente 55, 58 años después de la muerte de Cristo. Pablo todavía no había podido ir a Roma. Fíjese todo el tiempo que había pasado y no había sido posible que él viajase a Roma. Pero en Roma ya había una iglesia grande, muy formada y conocida en el mundo por su fe. Eran muy conocidos, eran famosos. Entonces, de Pablo les presenta el concepto claro a todos los creyentes que estaban en Roma de que todos los seres humanos son pecadores. Aún siendo ellos cristianos y famosos por su fe allá en Roma, conocidos en el mundo, Pablo todavía tiene que volverles a escribir esto. Por eso les dije, ¿verdad? Somos cristianos y conocemos la palabra y diremos, no, ya no sabemos eso. Pero fíjense que esta gente también lo sabía. Y Pablo se los escribe. Entonces Pablo les escribe, esto que Pablo les escribe no es solo una carta entre amigos o entre hermanos, es más bien unas doctrinas que él escribió, un decreto doctrinal para esa iglesia que estaba en problemas allá en Roma, que estaba presentando problemas en Roma. Entonces Pablo les presenta nuevamente el concepto del evangelio que él les había enseñado. Pablo les da a conocer el sacrificio de Cristo. Ese es el evangelio que Pablo predicaba
a los cristianos, al mundo pues, el evangelio de Cristo, la muerte de Cristo, como la única forma y solución para el perdón de los pecados de la humanidad y para así lograr tener una nueva vida guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ayuda al creyente a mantenerse firme, a recordar siempre lo que ha aprendido. Pablo les recuerda a los creyentes en Roma lo que habían aprendido acerca del evangelio de Cristo en esta carta. Ese evangelio al cual ellos fueron llamados para una vida nueva y una vida ordenada. Pablo hace esto, les envía esta carta, le dice eso porque a él le habían llegado rumores, habían personas, aunque Pablo todavía no había logrado ir a Roma, habían personas que mantenían a Pablo informado de lo que sucedía en esta iglesia. Entonces le habían llegado noticias a Pablo que en esta iglesia se estaban presentando unas declaraciones de parte de las autoridades judías donde decían que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio que más bien les daba licencia para pecar cada día más. O sea que no estaban presentando ningún cambio con este evangelio, sino que ellos pensaban que más bien les daba licencia para continuar pecando, pues. Entonces eso estaban diciendo las autoridades judías de Roma, que le eran contrarias al evangelio que Pablo predicaba. No estaban de acuerdo con eso, porque ellos querían seguir sus viejas costumbres. Entonces, ante tales declaraciones que tergiversaban el evangelio que Pablo predicaba y que esa información había llegado hasta él, Pablo decidió escribir esto porque todavía no podía viajar, ¿verdad? Entonces Pablo lo hace porque a sus oídos llegó que en esta iglesia se estaban filtrando corrientes que no estaban de acuerdo con lo que decía la palabra de Dios, corrientes de libertinaje, corrientes de legalismo, querían volver a las antiguas prácticas. Pablo ahora les dice, ¿verdad?, que ya ellos viven bajo la gracia, no viven bajo la ley. Entonces, por lo tanto, no pueden volver atrás, porque si no, están negando el sacrificio de Cristo, ¿verdad, hermanos? Que es así. No podemos negar ese sacrificio. Imagínense, Cristo dio su vida por todos nosotros y entonces vamos a volver atrás. No puede ser. Entonces, por eso Pablo está preocupado por esta iglesia y les escribe este tratado. Entonces, Pablo en este tratado le da una serie de instrucciones a los creyentes en la iglesia de Roma. En los versículos del 1 al 7 del capítulo 6 de Romanos, se presenta un problema, ¿verdad? Como vimos anteriormente, el problema de las corrientes que se estaban filtrando de las doctrinas equivocadas, doctrinas que no tenían nada que ver con la enseñanza que Pablo les había dado acerca del evangelio de Cristo. Estaba surgiendo este problema en esta iglesia. Entonces, Pablo en estos versículos le da un llamado de atención a los creyentes de estas iglesias que se encontraban en Roma. Les hacía un llamado de atención a que no se olvidaran de la nueva vida que Cristo les ofrecía una vez que ellos le habían recibido como su Salvador. En el versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviréis aún en él? Entonces Pablo les dice a ellos en esta carta que no digan que la gracia les da licencia para seguir pecando. ¿Cómo van a decir eso, verdad? No pueden olvidarse de la enseñanza que él le dio acerca de la salvación que Cristo ofrece. No digan que la gracia es para que continúen, para darles licencia a seguir pecando. No tienen derecho a seguirlo haciendo. Entonces dice que los que han muerto al pecado deben experimentar un cambio en sus vidas. Deben ya olvidar la vieja vida y empezar algo nuevo, una vida nueva, una vida guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Debe verse el cambio notorio en los que reciben y tienen que han recibido el perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo. En los versículos 3, 4 y 5. Versículos 3, 4 y 5 dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces Pablo les recuerda en los versículos 3, 4 y 5, les dice: ustedes saben que todos los que hemos recibido a Cristo, estamos siendo sepultados juntamente con Él para dejar la vida anterior y volver a una vida nueva, ¿verdad? Ustedes saben que todos los que hemos recibido el sacrificio de Cristo, hemos sido bautizados con Él en su muerte. Pablo les dice, ustedes saben, están entendiendo esa frasecita, ustedes saben, quiere decir que ya ellos habían sido doctrinados con esta enseñanza de Cristo, ¿verdad? Cuando ellos recibieron a Cristo, sabían lo que estaban haciendo, sabían qué decisión estaban tomando y qué enseñanza estaban recibiendo, ya ellos lo sabían. Pero aunque ellos lo sabían, ellos se estaban dejando llevar por estas nuevas corrientes que estaban entrando en esta iglesia. Entonces, por eso Pablo se los recuerda y se los dice de esa manera. Ustedes saben que todo lo que hemos recibido el sacrificio de Cristo, hemos sido bautizados con Él en su muerte. Eso lo dice ahí en el versículo 3. En los versículos 4 y 5, Pablo les dice que en el bautismo con Cristo estamos siendo sepultados con Él para muerte de la vida anterior. Es un bautismo simbólico, pero aunque es un bautismo simbólico, tiene un efecto en nosotros, en lo espiritual, en lo interno, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros corazones. Porque cuando nosotros recibimos el sacrificio de Cristo, estamos tomando una decisión. Y esa decisión es morir a esa vieja vida. Cuando recibimos el sacrificio de Cristo, estamos decidiendo morir en la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, nosotros recibimos esa muerte, ¿verdad? Esa es la que nos ofrece el perdón de pecado, como dijo el hermano ahorita. Esa sangre que Cristo derramó es para limpiarnos del pecado. Entonces, cuando lo aceptamos, estamos aceptando morir también con Él espiritualmente. Pero también tenemos otro ejemplo, el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra predicando la palabra en su ministerio. Esto se encuentra en Mateo 3, versículo 13 al 15. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó en bautizarlo. El mismo Jesús nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos seguirlo. El mismo Jesús no tenía necesidad de bautizarse, ¿verdad, hermano? Porque Jesús es Dios. Jesús no tenía pecado. Pero el Señor vino aquí a dejarnos una enseñanza. Y Él le dice a Pablo, fíjese que Juan no lo quería bautizar porque, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Más bien Jesús tendría que hacérselo a Él, como Él le dice. Pero Jesús le dice que no, que lo haga, porque Él necesitaba cumplir con ese requisito para dejarnos a nosotros este ejemplo de que nosotros y también un anuncio pues ya de su muerte, que cuando Él moría, para que el que lo recibiera muriera también a su vieja vida. Es como les dije, algo simbólico, pero que tiene un efecto en nuestro espíritu y en nuestra mente. También tiene un efecto en nuestra vida física, en nuestro cuerpo físico, porque está ese bautizo que el Señor Jesucristo recibió en el Jordán de parte de Juan, que también tenemos que cumplirlo, porque dice que todo lo que Dios nos exige, nosotros debemos cumplirlo. No podemos obviar las cosas que Dios nos pide, porque ahí sí es verdad que nos estamos saliendo de las doctrinas que el Señor nos da y empieza la gente a hablar y a decir que evangélicos son estos, ¿verdad? Entonces evangélicos tienen licencia para ellos continuar pecando. Entonces por eso Cristo lo hace. Cristo permite que Juan lo bautice para dar ejemplo, para dejarnos ese ejemplo, porque él sabía que se aproximaba su muerte y él debía dejarnos ese otro ejemplo para que nosotros también lo cumpliésemos. Por eso nosotros somos bautizados cuando recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, somos primeramente bautizados con el Espíritu Santo. Somos sellados con ese Espíritu que Dios dejó para nosotros, para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos.
Entonces somos primeramente bautizados en ese Espíritu Santo y también nosotros después, cumplimos con este otro requisito que Dios decía, que es bautizarnos en las aguas, que estamos dando ejemplo al mundo de que estamos muriendo para el mundo y ahora vivimos para Cristo, como siempre lo decimos, ¿verdad? Pero hay que ponerle mucha atención a lo que hacemos y tomárnoslo en serio, hacerlo de corazón, como dijo él ahí, que tenemos que hacer las cosas de corazón. Entonces, en los versículos 6 y 7, Pablo les dice, ustedes deben tener la certeza de que si Cristo resucitó, también ustedes resucitarán. Versículos 6 y 7. Debemos tener fe, hermanos. Para confiar en este sacrificio de Cristo, lo hacemos por fe, ¿verdad? Porque nosotros en realidad, nosotros no lo vimos, ¿verdad? Pero nosotros creemos que eso es real. Creemos en la palabra de Dios porque lo dice la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se ha cumplido lo que dice allí. Y es la única guía que tenemos para saber lo que Él quiere para nosotros, para su pueblo. Entonces, principalmente el creyente debe tener fe, le dice Pablo. Debe creerlo, no debe dudar. Si viene otra corriente por allí tratando de inculcarle otra doctrina, tenemos que estar firmes en esa fe y en lo que hemos creído. Eso le está diciendo Pablo a estos creyentes de Roma y también a nosotros hoy. Porque hasta ahora predicamos este mismo evangelio, todavía Cristo no ha venido. Entonces, también le dice, ¿verdad? Por lo tanto, su antigua vida de pecados murió en la cruz junto con Cristo y ahora son libres. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ya todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo. Pablo lo está recordando aquí también a esta iglesia que ya lo sabía. Cuando recibimos a Cristo, estamos muriendo, estamos decidiendo morir a esa antigua vida, estamos recibiendo esa muerte de Cristo para ser libres de nuestros pecados antiguos y para llevar una vida nueva, una vida libre de pecado. En los versículos 8 al 13 dice de la siguiente manera: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Del 8 al 13, ¿verdad? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentéis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Entonces aquí Pablo les está diciendo, ¿verdad? Pablo les está dando en estos versículos un repaso detallado de lo que ya ellos sabían, de lo que ya les había dicho antes, pero ahora se los está volviendo. Fíjense que tantas veces se los recalca, ¿verdad? Se los está resumiendo otra vez y se los está volviendo a recordar en esta carta. Pablo les está dando otra vez un repaso detallado de lo que todo creyente debe tener presente en su vida. Primero, en el versículo 8, Pablo le dice: cuando recibimos a Cristo, somos liberados del pecado para vivir una nueva vida tomados de su mano. Ya sabemos que cuando recibimos a Cristo el Señor nos ha hecho libres, ¿verdad? Del pecado, que hemos muerto con Él y ahora resucitamos con Él. Aunque estemos todavía aquí en este cuerpo, en la tierra, sabemos que ya no vivimos para las cosas del mundo, para las cosas malas que vivíamos antes, que al Señor no le agradaban, ¿verdad? Por eso decimos que hemos muerto para el mundo, ahora vivimos para Cristo, lo está diciendo Pablo. Entonces él dice: no olviden que Cristo murió una sola vez y para siempre, en el versículo 9. No tenemos que estar recibiendo a Cristo todos los días para perdón de pecados. Sabemos que si en algún momento nosotros
pecamos, porque todavía estamos en este cuerpo débil, pecaminoso, aunque ya no, la sangre de Cristo no nos hace tan débiles, porque tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía a toda verdad y que nos ayuda a mantenernos firmes. Pero algunas veces, no vamos a ser sinceros, nosotros puede ser que fallamos, ¿verdad? Se ve mucho. Pero entonces no es que ay, yo fallé, entonces voy a tener que volver a recibir a Cristo. No. Solo tenemos esa puerta abierta que podemos arrepentirnos de esa cosa mala que hayamos hecho, que al Señor no le agrada, y podemos pedir perdón. Tenemos a Cristo como intermediario, ya lo sabemos, pero bueno, es bueno recordarlo. Pablo lo vuelve a recordar aquí. No se olviden de eso, que tienen a Cristo para rectificar y para sanar esa parte. Muchas veces se nos presentan situaciones donde se presenta la falla. Muchas veces el Señor nos pone esas pruebas para que el Señor ve que estamos fallando, entonces nos llama la atención en eso y se nos presentan las situaciones que caemos, ¿verdad? Puede ser que somos muy airados y no aguantamos que nadie nos diga nada y por ahí nos pegamos a pelear, ¿verdad? Muchas veces somos así. Entonces, mira este evangélico, uno no le puede decir nada porque lo primero que le echan en cara a uno es eso, que uno es evangélico, ¿verdad? Y tendrán sus razones. Pero nosotros todavía estamos en este cuerpo, pero tenemos esa puerta abierta para clamar al Señor, arrepentirnos de eso malo que hayamos hecho. Y el Señor va a ver nuestro corazón, el Señor va a ver nuestra intención que queremos cambiar. Es lo importante. El Señor ve lo de adentro, el Señor ve nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón. Muchas veces decimos, hermano, que el Señor te dé el deseo de tu corazón. La mayoría de la gente quiere tener plata y todas esas cosas. No, el primer deseo que nosotros tenemos, que debemos tener en nuestros corazones, es ser cambiados y transformados por la sangre de Cristo, por el Espíritu Santo de Cristo y su palabra. Entonces, primeramente lo espiritual. Entonces Pablo le está diciendo aquí, ¿verdad?, que no tenemos que estar siempre aceptando a Cristo. Cristo murió, en el versículo 10, dice que Cristo murió al pecado para siempre y vive para Dios. Así como Cristo murió al pecado una sola vez y para siempre, y luego de allí dice que Cristo vive para Dios. Nosotros también, cuando morimos, cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, sabemos que ya estamos muriendo al pecado, a esa vida vieja que llevábamos. Tenemos que presentar cambios, ¿verdad? También nosotros estamos viviendo una vida nueva para Cristo, para Dios en Cristo, así como Cristo lo hace también. Somos ejemplos, Cristo es nuestro ejemplo y debemos seguir los ejemplos del Señor. Entonces Cristo vive para Dios y nosotros también vivimos para Dios. En el versículo 11 le dice, también ustedes crean que han muerto al pecado y viven para Dios, como les dije ahorita. Versículo 12, Pablo les recuerda que no deben volver a las prácticas pecaminosas del pasado. Si ya recibimos a Cristo en nuestras vidas como perdón de pecado y que vamos a llevar una vida nueva, ¿verdad? No debemos seguir practicando las cosas que hacíamos antes, debemos cambiar. En el versículo 13, Pablo les advierte sobre el libertinaje y el legalismo, cuando les dice que no usen ningún miembro de su cuerpo para hacer lo que a Dios no le agrada. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, somos cuerpo de Cristo, ¿eh? Nuestro cuerpo no debemos presentarlo para hacer nada incorrecto, nada que esté fuera de lo que Él nos indica en su palabra. Debemos ser obedientes, hacer lo que Dios nos exige en su palabra. Entonces Pablo les advierte también sobre este libertinaje porque, como ya les dije anteriormente, en esta iglesia se estaba presentando esta situación, este problema, que estaba entrando el libertinaje, cada quien hacía lo que quería, vivía su vida como quería, muchos vivían en concubinato, diferentes formas. Ustedes saben lo que pasa allí, ¿verdad? Y también querían volver a las viejas prácticas anulando el sacrificio de Cristo, querían seguir viviendo bajo la ley. Sabemos ya que bajo la ley ninguno puede ser santo. Entonces Pablo también les advierte sobre esto a esta iglesia. Y bueno, por supuesto, eso nos atañe a nosotros hoy también, porque hasta el presente todavía Cristo no ha venido, todavía se sigue presentando el evangelio de Cristo en la actualidad. Entonces, en el versículo 14, Pablo les dice, recuerden que el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley. Vamos a verlo aquí en la Biblia. 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ahora estamos bajo la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Dios ha sido justo con nosotros. Por eso que Él dice, ahora están bajo la gracia, bajo la justicia de Dios. Porque Él sabía que nosotros no podíamos cumplir toda la ley, ¿verdad? Eran demasiadas leyes que no llegábamos a cumplirlas. Siempre podía fallar en alguna que otra, y si fallaba en una, bueno, sabíamos que no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces el Señor fue justo con nosotros y nos ofreció esa oportunidad a través de su Hijo Jesucristo de ser salvos. Entonces Pablo les dice eso en el capítulo 14, que ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces vamos a ver cuál es la finalidad de la gracia. La finalidad de la gracia es ayudarnos a ser santos. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos, hermano. Crea que usted es santo, porque el Señor nos hace santos. Si nosotros obedecemos, para eso es la gracia. La ley no nos dejaba ser santos. La ley siempre nos estaba señalando el pecado. Entonces, la gracia de Dios nos da la oportunidad de ser santos. Eso quiere el Señor, que nosotros seamos santos, que nosotros vayamos siendo transformados a través de su palabra. Y que eso sucede si nosotros obedecemos, ¿verdad? Y eso lo decidimos nosotros. El Señor nos pone esta oportunidad y nosotros somos los que decidimos si la aprovechamos. En el versículo 15 dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si el 16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, en el versículo 15, el apóstol Pablo les dice, la gracia nos ha liberado de cumplir toda la ley, como ya les dije anteriormente. La gracia nos libera de cumplir la ley. Mas no es que la ley, bueno, está abolida, no. Ella está allí para recordarnos el pecado. Esto no quiere decir, bueno, que tengamos licencia para seguir practicando el pecado. Y aquí también aplica el ejemplo o la finalidad de la gracia, que tenemos que ser santos, tenemos que vivir en santidad. No podemos seguir haciendo las obras de iniquidad que hacíamos antes de conocer a Cristo, antes de tener el conocimiento de la palabra de Cristo. En el 16 dice que tenemos libertad de decidir. Nosotros somos libres, hermanos, de decidir. Está en nosotros el decidir cómo vamos a vivir. Podemos decidir ser esclavos del pecado para muerte. Está en todo su derecho el que lo quiera hacer. Pero también podemos decidir obedecer a Dios para vida, para una vida nueva aquí en la tierra y para una vida eterna, cuando partamos de este cuerpo o cuando Cristo venga y nos lleve. Tenemos esas dos. Ahí se nos presenta una controversia, pues dos paralelos, donde él dice, o vives para Cristo o mueres al pecado y sigues haciendo pues lo que hacías antes. Entonces tenemos la libertad de decidir si somos esclavos o no, o si queremos obedecer a Dios para vida. Versículos 17 y 18, Pablo agradece a Dios por la obediencia de todo corazón de los cristianos a la enseñanza impartida. Pablo termina aquí dándole gracias a Dios por la enseñanza impartida, la enseñanza de Cristo, por los que obedecen la enseñanza de Cristo, la enseñanza que ya se les había dado, que como él aquí les está recordando, porque ya ellos sabían eso. Entonces Pablo termina el discurso dándole gracias a Dios por la obediencia de los cristianos que habían recibido la enseñanza impartida y habían guardado ese conocimiento para ponerlo en práctica. Porque ese conocimiento era el que los hacía libres. El conocimiento de la palabra de Dios es el que nos hace libres, es la que nos da la libertad de pensamiento, de ver la vida y ver las cosas desde otra manera. El que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, bueno, está ciego y está atado a las cadenas, ¿verdad? De lo malo. Entonces, si no escucha la palabra de Dios, bueno, dice que por el oír viene la fe. Entonces Pablo termina dándole gracias a Dios aquí.
por ellos, por esos hermanos que están obedeciendo. Que ahora estos hermanos dejaron la vida anterior y se han hecho la vida de esclavitud de pecado y se han hecho esclavos de la vida nueva que Cristo les ofrece. Una vida recta, agradable ante los ojos de Dios. En el versículo 19... dice así: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificaos presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el versículo 19, Pablo les dice que él sabe que tienen una naturaleza humana que los hacía débiles al pecado. Quiere decir que ya no son tan débiles. Cuando tienen a Cristo en su corazón, en sus vidas, el Espíritu Santo les da la fortaleza y los ayuda a vencer si somos obedientes. Entonces le dice, ¿verdad? Pero que deben entregarse como esclavos a la vida recta para ser santos. Eso es lo que Dios nos pide, mis hermanos, que hagamos las cosas como a Él le agrada. Eso es lo único que Dios nos pide. Y eso que el Señor nos pide es para nuestro bienestar. Una vida sana, una vida recta, agradable al Señor. Entonces, aquí Pablo le está presentando ese agradecimiento a Dios por esos hermanos que están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza concluye en que solo el que recibe el sacrificio de la muerte de Cristo puede obtener el perdón de pecado. Puede alcanzar esa salvación, ¿verdad? Sin Cristo nadie lo puede hacer. Si vuelve a la ley, mucho menos. Y aunque hay gente por ahí, bueno, que hay denominaciones que están todavía en la ley, cumpliendo la ley, celebrando eso. Entonces, Cristo hizo un solo pago por los pecados de la humanidad, el cual es válido por los pecados del pasado, los del presente y los del futuro. La humanidad tiene esa puerta abierta porque Cristo ya pagó. Solo tenemos que tomar la decisión de recibirlo y disfrutar de ella. El que recibe el perdón de sus pecados ha sido bautizado en la muerte de Cristo y resucitado junto con Él para una vida nueva y para una vida eterna. Ahora les digo yo, en nuestros tiempos, ¿aplican estas instrucciones de Pablo para nosotros? ¿Qué creen ustedes? Sí aplican, ¿verdad? Porque todavía Cristo no ha venido. Todavía se predica el evangelio de la muerte de Cristo, que solamente la muerte de Cristo es la que nos puede ofrecer la salvación. Solamente eso. Entonces, en la actualidad, en nuestro tiempo, también aplican las instrucciones hechas por Pablo para los creyentes. Los que han creído y han recibido el perdón de sus pecados de parte de Cristo, estos ahora tienen una nueva oportunidad para vivir en la justicia de Dios. Los que han creído de verdad de corazón. No que van a creer porque están pasando por un momento malo o algo y quieren que Dios lo ayude, como dijo el hermano, que a veces usan a Dios como amuleto, ¿verdad? Porque están pasando por una situación que ellos no pueden resolver. Pero cuando ya pasó, se olvidan de que Dios fue bueno con ellos y sigue siendo bueno, aunque somos desobedientes, aunque sean desobedientes. No es así. No es así que el Señor quiere. Cada creyente debe ser instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros, cuando una persona recibe a Cristo, nosotros debemos hacerle un seguimiento. Nosotros le enseñamos, aunque todo el mundo tiene conocimiento de la muerte de Cristo. Yo creo que ya quedan muy pocos lugares donde la muerte de Cristo no haya llegado, ¿verdad? Como para salvación de pecado. Entonces, la mayoría de las personas saben qué es lo bueno y qué es lo malo, aún los niños. Muchos niños hacen cositas y entonces cuando dicen, ¿qué dijiste o qué hiciste? No, nada. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que están haciendo algo malo. Hasta los niños tienen conocimiento del mal. Entonces, debemos tener lo que hemos aprendido, enseñar a los nuevos creyentes, instruirlos para que ellos estén claros en lo que han creído, para que tengan pleno conocimiento de la decisión que han tomado, para que aprendan cuál es la voluntad de Dios para ellos, para todos sus hijos, en esa nueva vida que Dios les está dando.
En esto consiste la importancia de congregarnos. Mucha gente no le gusta congregarse, ¿verdad? Mucha gente dice que no importa si no te congregas. Tú lees la Biblia en la casa o prendes el televisor y ves una predicación, pero tú no sabes qué están predicando, si eso está correcto o no está. Si alguien no te está guiando con la sana doctrina, tú no vas a saber si eso está bueno o está mal. O tú puede ser que oigas hoy una predicación de un predicador, mañana otra, y así vas a tener varias corrientes y vas a estar allí, enredado, ¿verdad? Que no estás claro en lo que estás creyendo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, cuando somos discipulados, instruidos en la palabra por alguien, muchas veces esos pastores, esos líderes que Dios ha puesto, nosotros aprendemos y nos enriquecemos para mantenernos firmes en la palabra del Señor. Eso es lo que nos mantiene avivados. Ese es el más grande avivamiento, hermanos, en nuestro espíritu y en nuestra mente. La palabra de Dios dice que nos ayudemos unos a otros. Para eso debemos estar unidos. ¿Cómo nos vamos a ayudar a unos a otros? Si yo no vengo para la iglesia, yo no sé qué le está pasando a este hermano o al otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Orando unos por otros, porque el Señor nos manda a orar unos por otros. El Señor manda bendición ahí cuando nosotros oramos. Yo he vivido bastantes bendiciones del Señor aquí cuando nos reunimos en los cultos de oraciones, cuando nos reunimos en las células y oramos unos por otros. Hemos vivido esas experiencias, pero el Señor nos ha confirmado que Él está ahí con nosotros. Entonces es importante que nos ayudemos unos a otros, y si podemos ayudarnos en una enfermedad, ayudamos a un hermano, nosotros vemos cómo podemos ayudar, tenemos que estar dispuestos a ayudarnos en la congregación. Entonces la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animarnos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces tenemos que estar atentos, pendientes, obedeciendo todo lo que Dios nos manda en su palabra, porque fíjense lo que dice aquí Hebreos 10:25, que la hora de su venida se acerca. Debemos estar alerta, cuidadosos, recordando siempre estas recomendaciones que Pablo nos está dando aquí. No olvidando lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros, de lo que hemos sido enseñados. En estos tiempos también se están levantando muchas falsas doctrinas que están penetrando en las iglesias. En estos días supe de una persona que me invitaron a mí. Yo estaba pasando por una situación muy problemática con un hijo que tengo en Ecuador, pero gracias a Dios que era como que una trampa de Satanás, porque esas personas, un familiar vino y me dijo, oye, ¿sabes que hay un predicador que viene de Ciudad Bolívar, por ahí? Ese predicador te adivina y te dice todo lo que te está pasando. Yo, pero ¿cómo es eso? Entonces, yo no le quise hablar claramente a la persona, porque es una persona muy querida, muy allegada. Entonces esa persona estaba preocupada porque le estaba pasando a mi hijo. Ella me dice, yo voy a hablar para que vayamos. Y yo dije, no, yo no voy a ir para allá, le dije. Porque, no, esa es una congregación chiquitica. Cuando me dijo así más me asusté. Chiquitica. Estás jalando toda la gente de las otras iglesias. ¿Con qué, hermano? Porque cuando va le dice, tú tienes un dolor en tal lado. Y va y se le acerca y le pone la mano al hombre. A ella le puso la mano en la pierna. Y le dijo que tenía un dolor en la pierna. Yo, oye, pero es un adivino. La palabra de Dios dice que no somos adivinos. A Dios le agrada eso. Le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo oro todos los días por mis hijos. Yo voy a confiar. Una madre angustiada por un hijo puede caer, hermano. Ese hombre, ora, ese hombre te dice lo que está pasando. Ese hijo tuyo debe ser que le echaron una brujería. Yo no, le dije, no, yo no creo en eso. Yo sí existe la brujería. Pero yo creo que a mi hijo el Señor lo cuide. Más que ahora mi hijo es cristiano. Entonces, si yo me pongo a creer en esas corrientes que vienen, fíjese cómo le llegan a uno. Por el lado débil. No, hermano, no tema. Si usted ha creído en Cristo, en esa sangre de Cristo que lo ha liberado de todo pecado, no tema porque el Señor está con usted. La palabra lo dice. Yo le dije, yo te voy a decir una cosa, yo no creo en eso. Yo me voy a quedar tranquila, no me voy a angustiar. Y yo voy a confiar que el Señor está obrando. Porque yo soy su hija y Él dice eso lo promete. Bueno, y después todo pasó bajo la calma y gracias a Dios por eso. Ahora estoy orando por mi cuñada para que ella también, ella es de otra iglesia, para que no se deje engatusar con esa gente.
Bueno, hermano, entonces así se va metiendo. Él se está llevando gente de otras iglesias. Esa persona está aquí en Valle de la Pascua. Yo no lo conozco ni lo quiero conocer. Pero sí está ahí, se está llevando gente de diferentes iglesias con esas artimañas. Entonces debemos tener cuidado porque gente que ya tiene años en la iglesia los está engatusando y así a cualquiera le puede pasar. Yo no sé si usted vive por ahí cerca de donde él está. Eso es por ahí, por esos barrios metidos por allá adentro. Lo arrastra. Y como les dije ahorita, a las personas se le presentan problemas, situaciones donde puede estar desesperado y ahí es donde el enemigo aprovecha para pescarlo, hermano. Entonces, manténgase firme creyendo en lo que se le ha enseñado, en la palabra que se le ha impartido, como le dijo Pablo a estas personas de allá de Roma, a estos creyentes, que se mantuvieran firmes y se los vuelve a recalcar y se los vuelve a recalcar. Por eso esta mañana estamos otra vez recordando esto, aunque ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero vamos a refrescar la memoria para que eso se mantenga ahí firme en nosotros y podamos estar preparados para cuando se presente alguna situación que nos quiera apartar. Estas instrucciones de la muerte de Cristo que Pablo da, este evangelio de Pablo, no es ya los creyentes, los que le han recibido, ya están disfrutando de él, como dice ahí, que le da gracias a Dios por estas personas que están obedeciendo lo que han aprendido y el conocimiento que tienen. Pero también este evangelio es para las personas que no lo conocen todavía, los que todavía no le han recibido, los que también han de ser salvos, porque todavía hay gente que Dios tiene escogida, como dice su palabra, ¿verdad? Y esta palabra se sigue predicando hasta la venida de Cristo, aunque aquí dicen, lo leímos ahorita, que está cerca. Entonces seguimos predicando para los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Esa es la única oportunidad que tiene el humano pecador para ser salvo y ser libre de pecado, para llevar una vida diferente aquí en nuestro tiempo y para ser salvo cuando Cristo venga, para una vida después que tengamos que partir de aquí, para irnos con Cristo. Entonces, si aquí hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y siente en su corazón la necesidad de hacerlo, siente que desea y anhela ese cambio de vida, tiene la oportunidad de hacerlo. Puede pasar, si hay aquí alguna persona que quiere experimentar esta nueva vida, puede pasar hasta acá y el pastor puede orar por esa persona. ¿Hay aquí alguna persona que quisiera recibir a Cristo ese perdón de pecados? Bueno, queda la puerta abierta para cuando lo quieran hacer.